Tu vecino te va a preguntar qué pasó en tu jardín. No porque hayas trabajado más horas ni porque hayas gastado más dinero que él en el vivero, sino porque tomaste una decisión informada que él no tomó y la diferencia ya se ve desde la calle. Eso es lo que ocurre cuando sabes lo que nadie te estaba contando. Pero primero necesitas escuchar lo que viene. Hay 9 plantas que se venden en viveros de México, Colombia, Argentina, Chile y España con etiquetas que prometen exactamente lo que tú estás buscando. Floración abundante. Cobertura rápida. Bajo mantenimiento. Atracción de colibríes. Solución para esa zona húmeda que nunca sabes cómo manejar. Y todas esas promesas son técnicamente ciertas. El problema es lo que la etiqueta no dice. Lo que el vendedor no menciona. Lo que no aparece en el año 1, sino en el año 3, cuando ya no hay vuelta atrás sin costo real. La planta número 9 de esta lista es la única que no es un problema de jardinería. Es un problema de seguridad física. Su savia, en contacto con tu piel bajo la luz del sol, activa una reacción química documentada que provoca quemadura sin llama, sin fuego y sin aviso previo. Es especialmente peligrosa para los niños. Eso no es alarmismo. Es el dato más importante que vas a recibir hoy, y lo tienes que conocer antes de que termine este video. Quédate hasta el final. Lo que viene aquí no lo encontraste en ningún catálogo. 9 plantas. Todas con un comportamiento real que la mayoría de los viveros de América Latina y España no te va a comunicar en el momento de la compra, porque les conviene que vuelvas a comprar. Por cada una de estas plantas, existe una alternativa nativa o bien portada que hace exactamente el mismo trabajo visual, el mismo trabajo funcional, sin ninguna de las consecuencias. Eso es lo que vas a tener al final de este video, 9 problemas identificados y 9 soluciones verificadas. Si alguna de estas plantas ya está establecida en tu jardín, actuar esta semana marca la diferencia entre una remoción manejable y una excavación profesional. No es exageración. Es el patrón que se repite en jardín tras jardín, temporada tras temporada. Y antes de llegar a la planta número 3, necesitas saber algo, hay una planta en esta lista que probablemente ya tienes en tu cocina. Una hierba que cualquier jardinero aficionado consideraría completamente inofensiva. Plantada directamente en la tierra, se convierte en uno de los invasores subterráneos más difíciles de erradicar que existen en jardinería doméstica. La vas a reconocer en cuanto lleguemos a ella. Guarda eso en mente. 1. Vid trompeta. En su 4ª temporada en el jardín, esta enredadera emerge de las grietas de los cimientos de la casa. No de la pared donde la plantaste. De los cimientos. Eso no es crecimiento vigoroso. Eso es una raíz que ya tomó decisiones estructurales sin consultarte. La vid trompeta, Campsis radicans, es una enredadera de origen norteamericano que se vende en viveros de toda América Latina con una promesa difícil de ignorar. Flores enormes en forma de trompeta en naranja encendido con rubor rojo profundo en la garganta que atraen colibríes con una eficacia documentada. La promesa es completamente real. El problema también. Lo que casi ningún video te cuenta sobre la vid trompeta es que el sistema de raíces subterráneas no sigue la dirección donde la guías. Se expande en todas las direcciones simultáneamente, produciendo brotes emergentes a distancias de 4 y 5 metros de la planta original, a través del césped, bajo la cerca, en la propiedad del vecino y, en jardines establecidos de 4 años o más, directamente desde los cimientos de la construcción. Las raíces aéreas que desarrolla en sus tallos se adhieren a revestimientos, canaletas y molduras de madera con una fuerza que, al retirarlas, arranca la pintura. No la daña. La arranca. La remoción profesional de vid trompeta establecida tiene un costo que ninguna etiqueta de vivero te va a anticipar. Una planta de 12 o 15 pesos o soles que lleva 4 temporadas en el suelo puede requerir entre $500 y $2,000 en excavación profesional para removerla completamente, dependiendo de hasta dónde llegó el sistema de raíces. Eso no es jardinería. Eso es una deuda que adquiriste sin saberlo el día que la pusiste en la tierra. Particularmente agresiva en climas cálidos y templados, que incluyen la mayor parte del territorio de México, Colombia, Venezuela, el norte de Argentina y las zonas costeras de Chile y España. La alternativa es la madreselva coral, Lonicera sempervirens. Flores tubulares en rojo carmín con interior amarillo dorado. Atracción de colibríes idéntica. Comportamiento completamente predecible. Sin estolones subterráneos. Sin raíces estructurales. Sin facturas de excavación. Disponible en viveros de plantas nativas y cada vez más en centros de jardinería convencionales de toda la región. Una cosa más antes de seguir, si la etiqueta de cualquier enredadera o trepadora en un vivero dice crecimiento vigoroso o se expande con facilidad, eso no es una promesa. Es una advertencia escrita en lenguaje de catálogo. Pregunta específicamente si la planta produce estolones o raíces subterráneas expansivas. Observa con atención si la respuesta es directa o evasiva. Esa diferencia te puede ahorrar años de trabajo que nunca firmaste. ¿Ya tienes vid trompeta en tu jardín o en el de alguien cercano? Dímelo en los comentarios. Leo todos.
Y cuando llegues a la planta número 9, vas a entender por qué empecé el video con la advertencia que hice. 2. Iris bandera amarilla. Esta planta no solo invade tu jardín. Invade el del vecino que vive a kilómetros de distancia y que nunca compró una semilla en su vida. Ese es el nivel de alcance del problema que estás a punto de entender. El iris bandera amarilla, Iris pseudacorus, se vende en toda América Latina y España como la solución visual para bordes de estanques, jardines acuáticos y áreas húmedas problemáticas. Flores de iris en amarillo limón brillante sobre follaje vertical verde oscuro, arquitectónico, limpio. El contraste visual es genuinamente elegante. La primera temporada es exactamente lo que promete la etiqueta. Lo que casi ningún canal de jardinería te cuenta sobre el iris bandera amarilla es el mecanismo de dispersión de sus semillas. Flotan. El agua las transporta corriente abajo, fuera de tu propiedad, fuera de tu control, a vías fluviales naturales, humedales y propiedades de vecinos río abajo que nunca eligieron esta planta. En varios países de América Latina está registrada como especie de riesgo para ecosistemas acuáticos nativos, y esa clasificación es la razón por la que en algunos estados de México y países de la región su venta está empezando a regularse. La planta que compraste como solución para tu estanque puede convertirse en un problema legal antes de que termines de pagarla. La remoción de matas establecidas en bordes de estanque requiere extraer toda la masa de raíces. Sin excepción. Cualquier fragmento de rizoma que queda en el suelo húmedo genera una nueva planta en la siguiente temporada. Eso convierte la remoción parcial en un ciclo sin fin. Piensa en el tiempo y el dinero que ya invertiste en esa área húmeda problemática de tu jardín. En las plantas que no funcionaron, en los fines de semana de trabajo, en los viajes al vivero. Ese ciclo se acaba cuando la planta correcta entra. Y la planta correcta no es esta. La alternativa es el iris bandera azul, iris versicolor. La misma forma elegante de flor de iris. El mismo porte vertical sobre el agua. Pétalos en azul violeta con venas blancas en la base, una paleta de color que el iris amarillo no puede igualar en sofisticación. Completamente bien portado en jardines acuáticos. Apoya activamente a los polinizadores nativos durante toda la temporada de floración. Sin semillas flotantes. Sin dispersión fuera de tu propiedad. Antes de comprar cualquier planta para bordes de estanque o jardines acuáticos, busca el nombre de la planta más el nombre de tu país o estado más la palabra invasora. Son 30 segundos de investigación que pueden ahorrarte años de consecuencias que se extienden mucho más allá de tu jardín. Guarda este mecanismo de dispersión por agua en mente. La siguiente planta lo usa a una escala que cambia ecosistemas completos. 3. Salicaria púrpura. Una planta madura produce 2,7 millones de semillas por año. No es un error de cifra. Son 2,7 millones de semillas por año, por planta, viajando por viento, por agua, por las suelas de tus zapatos y por las herramientas de tu jardín. Guarda ese número porque explica todo lo que vas a escuchar a continuación. La salicaria púrpura, Lytrum salicaria, se vende en viveros de América Latina bajo la descripción de imán de mariposas y perenne de bajo mantenimiento. Ambas afirmaciones son técnicamente ciertas. Flores en espiga alta en malva violeta intenso con estambres en amarillo, sobre tallos erectos que llegan a 1,20 m de altura en condiciones de humedad adecuada. El impacto visual en floración plena es innegable. Eso es exactamente lo que hace que este problema sea tan difícil de detectar a tiempo, la planta es preciosa cuando está haciendo daño. Lo que casi ningún video te cuenta sobre la salicaria púrpura es que el término imán de mariposas es un dato de marketing que omite el dato de jardinería. Una planta adulta establecida produce 2,7 millones de semillas anuales que se dispersan por todos los vectores disponibles: viento, agua de lluvia, agua de riego, suelo adherido al calzado, herramientas de jardín, pelaje de mascotas. Cada semilla que llega a un humedal natural, a una vía fluvial o a una zona de vegetación nativa desplaza activamente las especies locales de las que dependen ecosistemas completos. No es un riesgo teórico. Es el proceso que destruyó miles de hectáreas de humedales nativos en el norte de México, en los Andes colombianos y en el sur de Chile en las últimas 3 décadas. Aquí está la razón por la que pedí que guardaras el dato del iris bandera amarilla. Agua, viento, suelas de zapato, herramientas de jardín. Los mecanismos de dispersión de estas 3 primeras plantas trabajan con los mismos vectores en el mismo ecosistema. No son 3 problemas separados. Son 3 expresiones del mismo error de información en el momento de la compra. Eso no es jardinería descuidada. Es jardinería sin los datos que el vivero decidió no darte. La remoción de salicaria establecida requiere extraer toda la corona de raíces y embolsar cada fragmento de material vegetal para eliminarlo fuera del jardín. Cualquier semilla o fragmento de raíz que permanezca en el suelo regenera en la siguiente temporada. Sin excepción. La alternativa es la respecada, conocida en México y América Latina como estrella de pradera. El mismo espigado alto de flores en violeta encendido que hizo atractiva a la salicaria. La misma atracción de mariposas monarca, colibríes y abejas nativas durante los periodos críticos de floración. Nativa en la mayor parte del este de México y disponible en viveros especializados de toda la región.
Sin dispersión. Sin riesgo para humedales. Sin 2.7 millones de semillas por temporada. Busca cualquier nombre de planta en la base de datos del USDA o en las fichas de flora invasora de la Conavio si estás en México o del Ministerio de Ambiente de tu país antes de comprar. 30 segundos de investigación. Eso es todo. 4. Yedra inglesa. ¿Cómo es posible que una planta de suelo mate un árbol que tardó 40 años en crecer? La respuesta cambia completamente la forma en que ves cualquier área sombreada de tu jardín. La yedra inglesa, Hedera helix, se vende en toda América Latina y España con una promesa que resuelve uno de los problemas más comunes del jardín doméstico, la ladera sombreada, el talud difícil, el área bajo árboles maduros donde nada más crece. Follaje lobulado en verde oscuro brillante con venas en verde claro, denso, clásico, de textura casi arquitectónica. En el año 1 cubre exactamente el área prometida. Se ve controlada. Se ve como la solución correcta. Lo que casi ningún video te cuenta sobre la yedra inglesa es que la cobertura de suelo es solo la mitad de su comportamiento. La otra mitad ocurre verticalmente. La yedra trepa. Desarrolla raíces adhesivas sobre cualquier superficie rugosa, incluyendo la corteza de los árboles, y comienza a ascender. Al ascender bloquea la luz solar de las hojas del árbol desde abajo. Al añadirse físicamente a la copa del árbol suma un peso estructural que lo vuelve exponencialmente vulnerable a daños por viento y tormentas. Un árbol que tardó 40 años en alcanzar su altura actual puede perderse en una sola temporada de lluvias fuertes, no por la tormenta, sino por el peso de la cobertura vegetal que alguien plantó para resolver un problema de sombra hace 3 años. Está clasificada como especie invasora en 18 países y territorios de habla hispana en distintos grados de regulación. 18. Esa cifra no es alarmismo académico. Es el resultado de décadas de observación documentada en jardines, parques y zonas naturales de toda la región. Sin control. Sin freno. Sin conciencia de lo que le está haciendo a los árboles que tiene al lado. Las alternativas son Pachysanthra procumbens y la enredadera de Virginia, Parthenocissus quinquefolia. Ambas resuelven el problema de cobertura en zona de sombra. Ambas tienen follaje atractivo con comportamiento completamente predecible. Ninguna de las dos sube por los árboles. Ninguna de las dos añade peso estructural a ninguna copa. Disponibles en viveros de calidad de México, Colombia y Argentina. Fíjate en este dato, hay una planta más en esta lista que hace algo físicamente más peligroso que matar árboles. No es un problema de jardinería. Es un problema de contacto directo con la piel. Cuando lleguemos a ella, ya sabes que estabas avisado desde aquí. ¿Tienes yedra inglesa creciendo en tu propiedad ahora mismo? ¿Alguien te explicó lo que le hace a los árboles cercanos antes de que la plantaras o antes de que la heredaras con la casa? Escríbelo en los comentarios. Leo todos. 5. Menta plantada en el suelo. Aquí está la planta de cocina que mencioné al principio del video. La tienes en casa. Puede que ya la tengas en el jardín. Y si ya la tienes en el jardín, los estolones llevan semanas expandiéndose en direcciones que todavía no puedes ver. La menta, Menta spp. Es la entrada de esta lista que más sorprende a los jardineros con experiencia. No porque sea una planta poco conocida, sino porque su reputación doméstica es tan completamente inofensiva que su comportamiento en el suelo se siente como una traición personal cuando lo descubres. Hojas ovaladas en verde brillante con nervios pronunciados, aroma fresco mentolado que se activa al menor contacto, textura ligeramente aterciopelada en el envés. Es la hierba de cocina más vendida en México y América Latina. Y plantada directamente en la tierra, es uno de los invasores subterráneos más difíciles de contener en jardinería doméstica. Lo que casi ningún video te cuenta sobre la menta plantada en tierra es que la expansión no ocurre por encima del suelo donde puedes verla y controlarla. Ocurre por estolones subterráneos que se extienden horizontalmente en todas las direcciones simultáneamente, emergiendo como nuevas plantas a distancias impredecibles de la planta original. En 2 temporadas invade macizos vecinos. En 3, cruza al césped. En 4, puede estar emergiendo en la propiedad contigua. Eso no es jardinería de cocina. Es jardinería sin la información que nadie te dio en el momento de la compra. La solución es inmediata, gratuita y completamente eficaz. Cultiva la menta, en todas sus variedades, menta spicata, menta piperita, menta suaveolens, exclusivamente en contenedores. Un recipiente con agujeros de drenaje colocado sobre una superficie dura, pavimento, terraza o una losa de concreto, previene completamente la fuga de estolones. Obtienes todo el aroma, todo el beneficio culinario, todo el follaje verde brillante que buscabas, sin un solo centímetro de invasión subterránea. Cualquier planta de la familia Lamiaceae, que incluye también el bálsamo de limón, Melissa officinalis, y la nébeda o hierba gatera, Nepeta cataria, comparte esta tendencia expansiva en mayor o menor grado. Contenedor sobre superficie dura. Sin excepción. 6. Glicinia asiática. Una planta que puede tardar hasta 7 años en darte lo que te prometió desde el primer día en el vivero, y que durante esos 7 años desarrolla silenciosamente la fuerza estructural suficiente para deformar metal.
Ese es el trato real que estás aceptando cuando compras glicinia asiática. Las glicinias japonesa y china, Wisteria floribunda y Wisteria sinensis, son probablemente las plantas que más detienen el scroll en cualquier plataforma de jardinería en español. Las fotografías en floración plena muestran racimos colgantes de flores en lila violeta pálido, casi nacarado, que pueden alcanzar los 40 centímetros de longitud sobre una pérgola cubierta de follaje verde intenso. La fragancia es dulce con nota almendrada, densa en los días cálidos de primavera. El impacto visual y olfativo es genuinamente insuperable en su categoría. Eso es exactamente lo que hace que este error sea tan costoso, la planta es lo que promete cuando por fin florece. El problema es todo lo que ocurre antes y alrededor de eso. Lo que casi ningún canal te cuenta sobre la glicinia asiática es el intervalo real entre la compra y la floración. Entre 3 y 7 años en condiciones adecuadas. Durante ese tiempo, la planta no está esperando. Está desarrollando un sistema de raíces persistente y tallos leñosos de una rigidez y fuerza que ninguna fotografía de vivero comunica. Tallos maduros de glicinia asiática establecida deforman canaletas metálicas. Aplastan estructuras de pérgola de madera de diámetros que parecerían más que suficientes cuando las instalaste. Arrancan bajantes de las paredes con la misma firmeza con la que un árbol levanta el pavimento. Ese no es el comportamiento de una enredadera ornamental. Es el comportamiento de una estructura vegetal leñosa de crecimiento indefinido. Piensa en lo que ya invertiste en esa pérgola o estructura de madera que querías cubrir. El tiempo de instalación. El material. La expectativa de años de floración primaveral. Ahora piensa en reemplazar esa estructura porque la planta que elegiste para cubrirla la destruyó antes de florecer la primera vez. Ese es el ROI real de la glicinia asiática. La alternativa es la glicinia americana, Wisteria frutescens, y la glicinia de Kentucky, Wisteria macrostacha. Flores en racimos más cortos, en azul lavanda con eje central blanco. Fragancia presente, más suave que la asiática. Floración en 2 o 3 años desde la siembra, no en 7. Raíces completamente manejables. Sin riesgo estructural documentado para pérgolas, canaletas ni bajantes. Disponibles en viveros especializados de México, Colombia y Argentina. Eso no es una alternativa de segunda categoría. Eso es la misma planta con un sistema de raíces que respeta las estructuras que construiste para sostenerla. Hay 2 plantas más. Una afecta tu jardín. La otra puede afectarte a ti directamente. 7. Hierba de la gota. Se vende bajo 5 nombres diferentes en viveros de México, Colombia y España. Todos suenan completamente razonables. Ninguno menciona lo que ocurre en el año 3. La hierba de la gota, Aegopodium podagraria, también comercializada como Bishopsweed, maleza del obispo o hierba de San Gerardo, se posiciona en viveros como la solución perfecta para esa área imposible del jardín. Sombra densa bajo árboles maduros, suelo seco y compactado donde prácticamente nada más crece con éxito. Follaje compuesto en verde medio con bordes blancos en las variedades variegadas más vendidas. Textura suave, cobertura densa. En su primer año cumple exactamente lo prometido. En el segundo año el área cubierta es notablemente mayor. En el tercer año la realidad es innegable. Lo que casi ningún video te cuenta sobre la hierba de la gota es el mecanismo de expansión subterránea. Se propaga por rizomas, estructuras subterráneas horizontales que se ramifican de forma reticular bajo el suelo. Cada fragmento de rizoma que permanece en la tierra después de una remoción parcial genera una planta nueva. No es una posibilidad. Es el comportamiento documentado de esta especie. Eso significa que cuanto más agresivamente intentas removerla de forma manual sin extraer el sistema completo, más plantas produces en el intento. La remoción incompleta empeora el problema. Siempre. Se infiltra en el césped. Invade macizos de plantas vecinas. Cruza límites de propiedad. Y en jardines donde lleva 5 temporadas establecida, la remoción completa requiere un nivel de trabajo físico que la mayoría de los jardineros subestima severamente antes de empezar. Eso no es una cobertura de suelo. Eso es un problema que se vende con etiqueta de solución. La alternativa es Epimedium, conocido en jardinería hispanohablante como flores de hada o barrenwort. Cobertura de suelo genuina para condiciones de sombra seca bajo árboles establecidos. Follaje coriáceo en verde medio que toma tonos cobrizos en otoño. Flores delicadas en amarillo pálido, blanco o rosa lavanda según la variedad, en racimos que emergen en primavera. Tolerancia a la sequía bajo la competencia de raíces de árboles maduros. Sin ninguna tendencia rizomatosa invasiva. Disponible en viveros de plantas de sombra en toda la región. Una planta más antes de llegar a la que prometí al principio del video. Una sola. 8. Campanilla rastrera. La ves en el jardín de un vecino. Te parece refinada, delicada, completamente a escala con el entorno. La llevas a casa. 5 años después ocupa todo el macizo donde la plantaste y está cruzando hacia el jardín del vecino al que se la admiraste. Ese es el ciclo completo de este problema.
La campanilla rastrera, Campanula rapunculoides, es una perenne que engaña a los jardineros más experimentados precisamente porque su apariencia no coincide con su comportamiento. Flores acampanadas en violeta azulado con interior más claro, colgantes sobre tallos erectos de entre 40 y 80 centímetros. Follaje en verde oscuro mate, corazado en la base. La combinación de elegancia visual y tamaño moderado la hace parecer una planta completamente manejable. Lo que casi ningún video te cuenta sobre la campanilla rastrera es el sistema de raíces carnosas blancas que desarrolla bajo el suelo. Esas raíces se rompen con una facilidad que convierte cualquier intento de remoción manual en una multiplicación involuntaria de la planta. Cada fragmento de raíz que queda en el suelo regenera. Eso hace que la remoción a mano, sin extraer la totalidad del sistema radicular, sea contraproducente. Se expande simultáneamente por raíces y por producción abundante de semillas. En el año 5, una sola planta original puede haber generado una colonia extensa que ocupa 3 o 4 metros cuadrados. Silenciosa. Persistente. Completamente imposible de ignorar cuando ya está establecida. La alternativa es Campanula rotundifolia, conocida en jardinería hispanohablante como Campanula de roca o arebels. Las mismas flores acampanadas en azul violeta delicado. El mismo porte ligero y refinado. Comportamiento completamente predecible temporada tras temporada. Valor ecológico real para polinizadores nativos durante su periodo de floración. Sin raíces carnosas expansivas. Sin dispersión invasiva. Una planta más. Es la número 9. Es la que prometí al principio de este video. Y es la única de esta lista que no es un problema de jardinería. Es un problema de seguridad. 9. Hogweed gigante. La savia de esta planta, en contacto con la piel bajo la luz del sol, activa una reacción química documentada que causa quemaduras de tercer grado sin llama, sin fuego y sin ningún aviso previo. El tiempo entre el contacto y el daño permanente se mide en horas. No en días. El hogweed gigante, Heracleum mantegazzianum, es una planta de origen caucásico que puede alcanzar los 4 metros de altura en condiciones de suelo fértil y humedad adecuada. Tallos huecos de color verde claro con manchas púrpuras irregulares y vellosidad blanca densa. Hojas profundamente lobuladas que en plantas adultas superan el metro de ancho. Flores blancas reunidas en umbelas planas que pueden alcanzar los 80 centímetros de diámetro. La presencia visual es inequívocamente monumental. Y es exactamente esa escala dramática lo que lleva a algunos jardineros a trasplantarla, conservarla o cultivarla sin conocer lo que contiene. Lo que absolutamente nadie debería ignorar sobre el hogweed gigante es la composición química de su savia. Contiene furanocumarinas, compuestos fotosensibilizantes que al entrar en contacto con la piel y exponerse a la luz ultravioleta del sol desencadenan una reacción de fototoxicidad severa. El resultado son quemaduras químicas de tercer grado, ampollas extensas que pueden cubrir áreas grandes del cuerpo, hiperpigmentación permanente en la zona afectada y, en casos de contacto ocular documentados en literatura médica, ceguera permanente. Es especialmente peligrosa para los niños, cuyos movimientos exploratorios los exponen a contacto inadvertido con tallos y hojas. Es una maleza nociva a nivel federal en varios países. Su remoción, si aparece en tu jardín o en un área pública cercana, debe hacerse con equipo de protección completo que incluya guantes de nitrilo de manga larga, ropa que cubra la totalidad de la piel expuesta y gafas de protección ocular. Lo más recomendable, y en muchos casos lo más seguro, es contactar a servicios municipales o profesionales de control de vegetación. No entra en contacto con ella. No permitas que los niños de tu entorno la toquen. No la remuevas sin protección completa. Esto es lo que prometí al principio del video. Ya lo sabes. Ya estás protegido. La alternativa es la angélica nativa, Angélica atropurpúrea. Presencia arquitectónica igualmente dramática, con tallos robustos en verde oscuro con tonos violáceos en la base, flores blancas reunidas en umbelas voluminosas y follaje profundamente recortado. Todo el impacto visual. Ninguna furocumarina. Ningún riesgo de contacto. Ahora 3 preguntas. 30 segundos antes de comprar cualquier planta en cualquier vivero. Eso es todo lo que separa un jardín que crece de un jardín que te consume. La primera pregunta que haces en cualquier vivero antes de pagar es ¿esta planta se expande por estolones, rizomas o raíces subterráneas? Pregúntalo con esas palabras exactas. ¿No crece rápido? ¿No se expande mucho? Pregunta si tiene estructuras subterráneas de expansión vegetativa. Observa si la respuesta es directa o evasiva. La evasión ya es una respuesta. La segunda pregunta es ¿esta planta está registrada como invasora o de riesgo ambiental en mi país o región? Para México, consulta la base de datos de especies invasoras de la Conavio. Para Argentina, el SENASA tiene registros actualizados. Para Colombia, el Instituto Humboldt publica fichas por especie. Para España, el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras es de acceso público. Son 30 segundos de búsqueda que ningún vivero va a hacer por ti porque no les conviene. La tercera pregunta te la haces a ti mismo antes de salir del vivero. ¿Cómo se ve esta planta en el año 3, no en el año 1?
La etiqueta siempre muestra el año 1. La fotografía del catálogo siempre muestra el año 1. El año 3 es el que vives tú. Búscalo antes de que sea tu jardín el que lo demuestra. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 9 plantas te sorprendió más, ya sea porque la tienes en tu jardín, porque estabas a punto de comprarla o porque nunca imaginaste que tenía ese comportamiento, y desde qué país o zona climática jardíneas. Leo todos los comentarios. Todos. Escríbelo antes de cerrar este video. En Plantasia nos encantaría leer tu opinión. No olvides que tu feedback, share, like, comentario o suscripción es muy importante porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.